Bueno, buenas tardes en Australia, buenas noches en Latinoamérica, en América y buenos días en Europa. Hoy estamos aquí para hablar de un tema muy interesante que son las visas de inversión. Hoy tenemos un invitado súper especial que es Juan Guillermo Rincón de RC Australia. Y queremos como contarles a todos de estas nuevas opciones para los latinos que han empezado a crecer y a emprender en Australia. Juan Guillermo, buenos días. Cuéntanos un poquito sobre ti. Carmenza, muy buenos días a todos los asistentes. Me presento, yo soy Juan Guillermo Rincón, abogado de migración, trabajo para una compañía que se llama RC Australia Migración. Nosotros nos especializamos en visas de residencia, básicamente para personas que hablan español. Tenemos oficinas en Latinoamérica y aquí en Australia, en la ciudad de Melbourne. Llevamos 12 años de experiencia trabajando en esta área y vemos con muchísimo interés cómo los programas de migración han ido evolucionando a través del tiempo. Inicialmente había solamente programas de migración a través de estudios o a través de competencias. Ahora hay un campo supremamente interesante que son las visas de inversión, es decir, las visas de venir a Australia a poner un negocio. Y ese es el tema que con Carmenza de Projects RH estamos desarrollando a nivel de una alianza entre las dos compañías para asesorar a los emprendedores y a las personas que ya tienen sus empresas para venir a Australia a vivir con base en inversiones en negocios. Bueno, entremos en materia. Cuéntanos un poquito sobre ese programa de inmigración, de visas de negocios, por favor. Mira, realmente son varias visas. Uno encuentra diferentes opciones de inversión. No podemos decir que haya un programa único. Yo diría que hay múltiples opciones. Es decir, nosotros tenemos las famosas visas de inversionista, pero adicionalmente tenemos otras visas de pequeños negocios que te dan paso a la migración a través de los negocios, pero que no se llaman visas de inversión. Tenemos, por ejemplo, dentro del primer grupo de las famosas visas de inversión como tal, que son investment visas, es el nombre técnico que tiene. Hay básicamente dos visas muy importantes. Una es la que se llama Entrepreneur Visa, que es una visa para personas que ya tienen un negocio, pero hay otra muy interesante, muy novedosa, que se llama Investment Visa Venture Capital Stream, que es para personas que quieren poner un negocio en Australia, un negocio nuevo. Adicionalmente hay otras opciones muy bonitas, que es venir aquí, poner una empresa, que la empresa te patrocine. Hay otras visas que son dentro del programa de migración calificada, donde la persona que tiene una calificación en una ocupación específica viene no a estudiar, sino a poner una empresa, y con esa opción de trabajo es que se queda como un migrante. Esto es muy interesante porque aplica tanto para personas que están fuera de Australia como para personas que están en Australia con otra visa. Por ejemplo, se puede pasar o se puede progresar mejor de una visa de estudiante a una visa de inversionista sin tener que salir del país. Se pudiera hacer toda la preparación de la empresa siendo estudiante y desde ahí saltar a la visa de inversionista. Es decir, las opciones son muy... Claro, y lo que nos hemos podido, pues, como dar cuenta en este ejercicio que venimos haciendo juntos, es que por un lado, digamos que antes la población latina, en particular en Australia, era reducida, ha ido creciendo e incrementándose, pero también los latinos ya se han atrevido a emprender, que eso es un paso súper importante para nosotros como latinos, para la comunidad en general. Cuéntanos una cosa,
Si yo invierto en Australia, ¿el gobierno me garantiza el éxito de mi inversión y protege mi inversión? No, 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 no. Yo creo que ningún gobierno garantiza el éxito de ninguna inversión. Es decir, Okay. ni las personas que invierten en Rusia, ni las personas que invierten en Estados Unidos hacen una inversión garantizada. Una inversión, por definición, tiene unos niveles de riesgo. Es decir, Ujú. eso es un principio básico de negocios. Lo que hace el gobierno australiano es que establece un procedimiento perfectamente establecido y claro, donde una persona que trae su dinero y cumple las reglas desde el punto de vista de legislación migratoria, obtiene todos los derechos para ejercer su negocio de una manera legal, con todos los beneficios que tiene la migración calificada y que tiene los derechos a tener una visa de residencia, los derechos que tiene para, en términos de vivienda, de educación, de protección civil, de protección comercial a marcas, a patentes, a todo esto. Eso sí lo garantiza el gobierno. Ahora, hay unos programas de inversión que se hacen a través de unos fondos de capital y esos fondos de capital también están vigilados por el gobierno. Bajo la Es decir, el regulación. dinero no queda en manos de unos bandidos que no saben qué van a hacer con la plata de uno. No, eso también está vigilado. Y en eso quizá tú que estás más cerca de los fondos de capital puedes dar un poco más de información que yo sobre ese particular. Pero lo que yo sí veo desde el punto de vista legal es que hay una serie de protecciones al inversionista, pero que el riesgo del negocio corre por cuenta de lo buen administrador, de lo buen negociante, de lo buen empresario que sea. Claro. Cuéntanos, ¿puede un extranjero venir a Australia, comprar un negocio y vivir en el extranjero? Sí, realmente es una opción. No obstante, las visas de residencia en Australia exigen un mínimo de tiempo de permanencia en el país. Okey. Yo pensaría que ordinariamente una persona que pone un negocio en Australia tiene que considerar que va a tener que vivir en Australia no menos de 6 meses en el periodo inicial de la visa, que ordinariamente son 4 años. Es decir, si quiere mantener la residencia, tiene que estar viniendo con bastante frecuencia. No obstante, Mm, no tiene que trasladarse a vivir del todo. De hecho, tenemos varios casos donde vienen, ponen el negocio porque el hijo o la hija está estudiando acá y los papás se quedan en el exterior y simplemente tienen la visa y para poder estar viniendo, pero realmente el que reside en el país es el hijo o la hija. okey. Si yo estoy interesada de pronto en aventurarme en una visa de negocios, pero quiero algo como seguro y quiero comprar una franquicia, ¿es posible si yo compro una franquicia aplicar a mi residencia permanente? En casos excepcionales, sí, yo diría que no es lo más usual, Ujú. porque la gran mayoría de las visas de inversión exigen un elemento de innovación. Okey. Por ejemplo, la visa 132, la visa 188 requieren un elemento de innovación, de que sea algo novedoso, de que sea algo que aún no está en el mercado. Y pues evidentemente una franquicia es todo lo contrario, Ajá. es repetir que para un tercero ya ha sido exitoso. Entonces yo pensaría que en casos excepcionales debido a franquicia no es el camino más normal para hacerlo, pero habría que encontrar un camino. Okey, ¿puedo invertir en propiedad raíz Mejor y dicho, obtener no es. la residencia permanente? Pero hay una visa que se llama Significant Investor Visa, que es de Ujú, $15 millones. ujú. Se hace una inversión de ese tamaño,
sí se puede comprar unos inmuebles y que esa inversión en inmuebles te dé paso a la residencia permanente. Pero por inversiones de menos de ese valor, no basta con comprar un inmueble para progresar a la residencia permanente. No importa, Ordinariamente se habla de inversiones productivas. perdón, no importa que sea una inversión de un inmueble comercial o con fines comerciales. No, no, Ok, no, tiene que ser una inversión en un negocio, en un activo productivo como tal, es decir, una empresa, una consultoría, una fábrica, pero inversiones pasivas de esa índole, ordinariamente, a menos que sean grandes inversiones, no están aceptadas por la mayoría de los estados. Ten en cuenta, Carmenza, que este es un país federal, es decir, cada uno de los estados tiene su propia legislación y lo que permite Queensland y lo que promueve Queensland es diferente de lo que promueve New South Wales. Entonces uno encuentra, por ejemplo, que New South Wales desanima determinadas industrias, mientras que Queensland sí las está soportando, se le está dando soporte. Entonces también depende dónde uno quiere ir, porque eso determina también el tipo de industria, el tamaño de la inversión, el número de personas que tiene que contratar, bueno, una cantidad de requisitos. Y ese es un elemento muy importante, ¿no? En el sentido de que aquí hay varias legislaciones para tener en cuenta al mismo tiempo. Primero, la legislación federal de migración, que es de alguna manera nacional, pero adicionalmente hay que tener la legislación particular del Estado donde se va a poner el negocio. Entre más chiquito el Estado, menos necio, es decir, estados como Tasmania o como South Australia, que son estados que están hasta ahora en un proceso de desarrollo, son menos exigentes que estados que ya están con una economía muy establecida, como claro. puede ser Victoria o como puede ser New Wales, que dice, mire, si usted quiere venir a poner un negocio en Sydney, la inversión no puede ser menor de $1 millón, mientras que Adelaida le dice que traiga $200,000 es más que suficiente. Entonces, depende muchísimo del lugar donde vayas a invertir. Hay visas que permiten comprar un negocio. Yo debo comprar ese negocio por adelantado para obtener mi visa, mi residencia. O No puedo, necesariamente, no necesariamente. Ordinariamente, la visa se tramita con base en un plan de negocios. Es okay, decir, uno presenta una propuesta de negocios donde dice, si ustedes me aprueban la visa, yo voy a hacer este negocio, este negocio, este negocio. okay. Y únicamente se hacen las inversiones fuertes, las inversiones duras, una vez la visa está aprobada. De hecho, ordinariamente es una cláusula en todos los contratos, es decir, estas inversiones se hacen sujetas a la aprobación de la visa. De lo contrario, lo que se ha adelantado se le devuelve al inversionista. Es un elemento de protección al inversionista para que no pierda inicialmente la totalidad. Evidentemente hay unos costos transaccionales que sí se pierden, que son los costos de trámite, pero la inversión fuerte de compra del negocio, de inversión, no, primero, ordinariamente no la tienes que hacer antes de la inversión de la visa, y segundo, si se ha adelantado algo, los fondos, por ejemplo, tienen esa cláusula. Ujú. Lo que tú has puesto en el fondo se te devuelve si la visa no es aprobada. Sí, Y eso, y eso, se eso es incluye a los inversionistas como tal. ¿Puedo incluir en este tipo de sí, visas señora. a mis hijos, a mi pareja? ¿Me cubre pues lo que es salud, educación para mí, para mi familia? ¿O es algo progresivo? ¿O cómo es este sistema con las visas de inversión regularmente? Mira, desde el punto de vista de familia, se entiende familia, la pareja y los hijos menores de 23 años solteros que dependan económicamente de los padres. Ujú. Esa es la unidad familiar y eso queda dentro de la. Los hijos que no entren dentro de ese concepto, ya sea porque están casados o porque no son dependientes económicamente de los papás,
no hacen parte de la unión familiar, no hacen parte de la visa. Pero el resto es... Tías, la abuelita que vive con... ¿Perdona? Pero sí cubre lo que es salud y educación para la esposa, los hijos o el esposo. Depende de la visa, porque hay visas Ah, que son permanentes y al ser permanentes tienes el servicio de salud, que aquí que está cubierto por el Medicare, tienes acceso a los servicios de educación del Estado, que son ordinariamente públicos y pues no gratis, sino que los pagas con tus impuestos, pero en fin, no requieren un pago adicional. Pero realmente tienes la gran mayoría de los beneficios que tiene un residente permanente en la mayoría de las visas de inversión. Algunas visas de inversión tienen un periodo temporal. Durante ese periodo temporal no tienes todos estos beneficios, tienes algunos beneficios. Dentro de esos algunos beneficios no está salud ordinariamente, lo que implica tener un seguro de salud. Y sigue siendo internacional para efectos de pagar tarifas de estudio. Si yo invierto o si hago una visa de estas de negocio en Australia, ¿es posible pensionarme en Australia? Sí, una de las condiciones que tiene la legislación de pensiones en este momento, y destaco en este momento porque es un tema, la legislación de pensiones cambia con alguna regularidad, es que una persona que lleva más de 10 años cotizando en Australia es elegible para pensión. Entonces, una vez una persona llega a haber cotizado 10 años, es elegible para pensión en Australia. Sí, señora. En estas visas también. Háblanos un poquito, por favor, como los tips de la visa 132B, la de innovación. Business Talent. Bueno, la visa 132, mira, la visa 132B es una visa que se llama Business Talent. Es una visa que está establecida para personas que ya tienen un negocio establecido. Es decir, tienen un negocio y quieren venir a hacer una inversión en Australia. Puede ser similar al negocio que tienen en el extranjero o venir a poner uno nuevo. Esa inversión tiene que ser una inversión mínima de $1 millón. Y el primer elemento es lograr el visto bueno del estado donde se va a establecer. En Victoria, Queensland, Northern Territory, Western Australia. Se presenta el plan de trabajo, se presenta el negocio que se va a comprar. Bueno, hemos tenido un pequeño inconveniente técnico, pero ya Juan Guillermo está regresando a nuestro Facebook Live para volverlo a colocar. Tuvimos un problemita, pero nos estaba hablando de algo muy interesante que son las visas de inversión. Ya Juan Guillermo regresó. Aquí ya va a seguir. Cosas que pasan como siempre, Murphy existe. Eso pasa, sí, señora. Estamos hablando de la visa 132, ¿no? Es una visa muy interesante, es una visa de residencia permanente, es decir, el inversionista y su familia vienen con todos los derechos que tiene una residencia permanente. Es una visa que desde el punto de vista de requerimientos de la persona es muy generosa. No tiene límite de edad, no tiene requerimiento de inglés. No tiene requerimiento de tener una carrera en particular o carrera alguna por ese nivel, por ese asunto. Inclusive los benditos exámenes de inglés que para tantas personas son tan antipáticos, esta visa no requiere tener ese examen de inglés. Básicamente es una visa en la que la idea es que un empresario que ha sido exitoso, y es, digamos, el mismo concepto del business talent, venga a traer su talento, negocios, para desarrollarlo en Australia. ¿Cuánto tiempo con esta visa? Pues mira, esa es una visa que tiene un trámite relativamente rápido, es una visa que yo pienso que podemos estar considerándole de unos 6 a 9 meses máximo
desde el momento en que se empiezan los trámites, desde el momento en que ya uno puede llamar al cliente y decirle, bienvenido a Australia, ya O sea puedes que, venir. resumida, Ordinario también, es 1 millón de dólares. en esta visa, pues, hay mucho, $1 millón, y $1 millón australianos, ¿no? Sí, sí. Un El millón de tamaño de la dólares. inversión es de $1 millón. $1 millón, pocos requerimientos y en resumidas cuentas, esta visa permite como de una forma rápida obtener la residencia. Correcto, y el $1 millón se traen a través de un fondo de inversión. Ese fondo de inversión es un fondo que hace parte del sector financiero australiano, vigilado y garantizado, digamos, por el gobierno australiano, donde él o los inversionistas, porque el que viene con la visa no tiene que ser dueño del millón completo. Él lo que tiene es que garantizar sus socios financieros le apuestan al negocio que van a poner en Australia $1 millón. Entonces, ese $1 millón se pone en el fondo, en el Venture Capital Fund. Ese dinero está allí a disposición del negocio que se va a desarrollar. Entonces, el negocio va utilizando ese millón en la medida en que lo va necesitando por el tiempo de elaboración del fondo que hayan determinado los inversionistas. El mismo fondo tiene una obligación legal de ir presentando una serie de reportes de uso del dinero para que el dinero se use únicamente en beneficio del fondo y pues de los dueños del fondo, pues, ¿no? Es un proceso bastante parametrizado que le da mucha seguridad a los inversionistas y que le da mucha seguridad a la persona que arriesga pues poner un negocio en Australia. Esa es la visa 132 Venture Capital, Eso es lo que que más tiene ese le... elemento de innovación que... Sí, a la gente le decimos mucho eso, de que nosotros tenemos que planear y organizar porque este es un país de protocolos y es un país de seguir como las normas para poder convertir los negocios en negocios exitosos. Sí, a mí me gusta mucho cómo lo plantea el tema de explicar que son protocolos. Hay que seguir el protocolo, es decir, eso Australia es muy parametrizado, muy ordenado. Las cosas tienen un proceso, un protocolo. En la medida en que se siguen los protocolos, las cosas salen bien. Es decir, es un elemento donde se deja muy poco al azar. Sí, hay una persona que pregunta aquí que para muchas personas $1 millón, así sean australianos, es mucho dinero. ¿Hay alternativas para financiar las ideas de negocio y facilitar el proceso migratorio? Hay una Claro, persona que está claro, claro. preguntando en Es el que Facebook Live. sí. La respuesta es sí, hay varias alternativas. Hay desde visas que no requieren el $1 millón, sino requieren cifras muchísimo menores. Para Eh, allá vamos. Estamos hablando para allá vamos a ver un poquito más adelante, y definitivamente fuentes de financiación también las hay. Es decir, hay conseguir dinero para ideas de negocio, pues hombre, es todo un área toda una industria acá, ¿no? Es decir, hay personas que se dedican a buscarle financiación a proyectos de negocios. Projects, por ejemplo, eso es uno de los que hacen ese tipo de trabajos, ¿no? Sí, además yo pienso que es muy importante también que la gente sepa que tú puedes tener una idea innovadora que le puede como solucionar un inconveniente o una necesidad que Australia tenga, pero no necesariamente esa persona tiene que tener el dinero, lo que tiene que tener es su idea organizada y clara para que la gente pueda invertir en su idea. O sea, no es tener un PowerPoint o no es como contar la idea, sino tener un business plan, tener un modelo financiero, tener todos los documentos para poder mostrar y conseguir los inversionistas. En la medida en que la gente tenga las ideas claras, puede transformar esa idea en un negocio, pero va a depender de cada uno, pues, de cómo se organice. Sí. De hecho, pues la idea de los fondos es que los fondos buscan ideas en las que quieran que tengan rentabilidad.
Entonces, si una persona tiene una buena idea y la idea es rentable, pues el dinero se le consigue, pues. Las visas 188 son 3, 4 tipos de visas 188. Cuéntanos un poquito como de esas visas, por favor. Ok, perfecto, listo. Mira, la visa 188, a diferencia de la 132, es una visa temporal. La visa 188 es una visa que inicialmente el Estado te da por 4 años como un periodo en el cual el inversionista tiene que cumplir unos requisitos y al cumplirse los requisitos pasas a la residencia permanente. Entonces, la visa 188 básicamente... ¿Perdona? Es un periodo de prueba. Es un periodo de prueba, es un periodo de prueba. En ese periodo de prueba, la visa 188 puede ser o una inversión en efectivo, una inversión que se hace en un fondo pasivo, que son las famosas visas donde tú inviertes 1 millón o 5 millones o 15 millones, y eso es una inversión que se queda quieta, donde no hay una actividad empresarial. Ese es un grupo de las visas 188. Y esa inversión hay que tenerla mínimo 4 años en determinados fondos específicos. Y hay unas reglas de inversión. No se puede invertir en esto, sí se puede invertir en esto otro. Bueno, las otras dos visas de inversión, hay una que se llama 188 Business Owner, que es una visa para personas que ya tienen un negocio en el exterior. Ese negocio tiene que cumplir básicamente dos requisitos: tener unos activos de mínimo $800,000 y tener un volumen de ventas de $300,000 anuales. Si una persona en el exterior tiene un negocio de ese tipo, dice, yo quiero ir a Australia a poner un negocio similar o diferente, aplica esa visa a la 188 Business Owner, le aprueban la visa y tiene un periodo de 4 años para establecer el negocio en Australia. Entonces, en ese periodo de 4 años, la persona llega, compra la fábrica, establece su mercado, bla, 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 bla. Y durante ese periodo tiene que llegar a cumplir unos requisitos. Esos requisitos básicamente llegar a un volumen de ventas, que son más $300,000 al año, y contratar al menos 2 australianos. Cuando llega a cumplir ese par de requisitos, obtiene la residencia permanente. Puede seguir con el negocio, puede vender el negocio, puede hacer lo que quiera ya después de la residencia permanente. Pero es un proceso que a mí me gusta como tú lo planteas, un proceso en un periodo de prueba de 4 años y después ya pasas a la residencia permanente. Si los 4 años no son suficientes, uno puede pedir una extensión. Una extensión. Y eso a veces pasa. Hay personas que dicen, miren, no alcancé el volumen de ventas necesario, necesito un par de años más. Y se puede pedir la extensión y seguimos dentro de la misma, dentro del mismo estatus de visa de negocios temporal. Esa es la que se llama Business Owner. Otra que se llama 188 Venture Capital es para personas que dicen que tengo una idea innovadora, pero tengo parte de la plata o no tengo la plata y logro convencer a un fondo de inversión de que le invierta $200,000. Entonces, esos $200,000 quedan en el fondo. Hay personas que tienen ya los inversionistas, entonces los inversionistas le invierten a su idea a través del fondo de capital, o es la persona que tiene sus $200,000 y dice, yo voy a poner este negocio en Australia, entonces los canalizo a través de un fondo de inversión y viene y pone su negocio. Pues obviamente, y en eso, digamos, le contestamos la pregunta anterior, pues ya no estamos hablando de $1,000,000, ya estamos hablando de la quinta parte. Y estamos hablando de que esos $200,000, la norma es que tiene que invertir solamente el 10% el primer año. Tiene que invertir $20,000 el primer año, no más. Es decir, el negocio lo puede ir comenzando despacito. Lo puede ir comenzando poco a poco. ¿También tiene una residencia, como 4 años para la residencia? Correcto, Carmen.
Sí, señora, esta es una visa que tiene también un primer periodo de 4 años y 3 meses. Y también tiene una extensión. Y también tiene una extensión. Es una En la experiencia, ordinariamente, los 4 años pagan. de muchos requisitos. Yo creo que allí realmente los requisitos son más hacia la idea de negocios que a la persona. Ok. Porque la persona básicamente quiere que tenga menos de 55 años y que tenga inglés competente, es el equivalente a 6 en el IELTS o 50 en el PT, pero no más, es decir, no necesitas tener carrera, no necesitas tener un mínimo de experiencia, no es una visa sujeta a puntaje. Pero sí hay un análisis muy cuidadoso de la idea de negocios que quiere proponer. Entonces, en ese caso, lo que nosotros recomendamos es asesorarse muy bien de unos asesores de negocios en la preparación de ese business plan para que cumpla los requisitos del Estado y los requisitos federales. Eso es ese es el elemento crítico. Ahí es donde yo diría que se define la viabilidad o no de la visa. Bueno, te hago una... Obviamente el business plan. Hay una visa que nueva, que pues no sé si muy nueva, pero que está llamando mucho la atención, que es la 491, que es la de Small Business Owners. ¿En qué estado se aplica y cuál es la diferencia? ¿Es muy diferente entre un estado y otro? ¿Es fácil? ¿Cómo es esta visa? Porque esta visa es muy llamativa para los latinos. Claro, claro, mira, Carmen, la visa 491 es una visa bastante nueva, es una visa que salió en noviembre del año pasado, el año 2019, y un par de estados decidieron dar como un programa para la visa 491 a personas que pongan empresa. Esos estados son Tasmania y Queensland. El estado de Tasmania tiene un programa que se llama Small Business Owner, en el que a las personas que en Tasmania ponen un negocio, la idea es un negocio nuevo, es decir, no puede comprar un negocio existente. Ponen un negocio nuevo y ese negocio nuevo, y ya llevan al menos 6 meses con ese negocio nuevo, ya pueden aplicar a la nominación del Estado para la visa 491. La visa 491 es una visa por 5 años que da paso a la residencia permanente a los 3 años. El requisito para pasar a la residencia permanente es que el titular de la visa 491 genere unos ingresos de mínimo $53,900 al año. Entonces uno puede decir, mire, tengo que poner un negocio o tengo que tener una idea de negocios que me garantice a mí $55,000 al año. Eso es básicamente la idea. Entonces, pues es una idea a la hora de la verdad relativamente simple, porque no requiere una inversión mínima. No hay que invertir ni 1 millón, ni 200,000, ni nada. Es tener un plan de negocios que uno diga, mire, el flujo de caja proyectado dice que los ingresos que voy a tener de este negocio me garantizan ese mínimo de inversión. Tasmania es un estado que promueve prácticamente todas las industrias. Realmente lo poquito que está excluyendo es salones de masajes, Uber, estaciones de servicio y restaurantes de comida rápida. A excepción de eso, todas las demás áreas de propuestas de negocios son muy válidas. Por ejemplo, si una persona dice, mire, yo voy a poner un estudio de fotografía, o voy a hacer una consultoría en mercadeo, o voy a poner un negocio de una peluquería, o voy a poner una empresa de limpieza, todas estas opciones son perfectamente válidas, ese es el programa de Tasmania, dentro de la visa 491. ¿Con cuánto puedo? No hay un mínimo. No. Yo pensaría que no. Yo pensaría que el tema es que lo planteemos en que es financieramente viable.
Es decir, que Perfecto. la persona tiene cómo lograr que el negocio arranque. Obviamente, si tú dices, mire, yo voy a poner sí, yo voy a poner un restaurante, pues la inversión que requiere un restaurante es muchísimo más grande que si dice, mire, yo voy a poner un negocio de desarrollo de websites y que lo voy a hacer en mi casa. Nosotros, por ejemplo, tenemos un cliente que se dedica a hacer mercadeo online y para eso, pues, la inversión inicial pues, es mínima, porque pues todo lo hace Homebase, ¿no? Entonces, no tiene una inversión inicial significativa de ninguna manera. Eh, es una visa de puntaje donde también allí sí cumple la tabla de puntaje famosa. Es decir, tiene que tener carrera, tiene que tener skill assessment, tiene que tener un mínimo de inglés, tiene que tener un mínimo de puntaje no muy alto. Realmente esta visa requiere únicamente 50 puntos porque el Estado te da 15 puntos, o sea que para el mínimo de la visa que son 65. Es una visa que en términos de puntaje no es muy exigente. Eso es Tasmania. El otro estado que tiene visa 491 es Queensland, Queensland regional, es decir, todo menos Brisbane. Allí es diferente, porque allí no quieren negocios nuevos, quieren que el Small Business Owner compre un negocio ya existente. El negocio tiene que haber estado operando en Queensland al menos 2 años. Entonces, el que esté interesado compra un negocio existente, lo opera por lo menos 6 meses y aplica la nominación de Queensland. ¿Qué negocio comprar? Hay que hacer pues el due diligence y escoger un negocio rentable y escoger lo que considere y en eso pues Projects ha sido un excelente business advisor para decirle, mire, estos negocios son rentables, estos negocios no son rentables, compre aquí, no compre allá. Pero sí, la idea es comprar un negocio. El valor de ese negocio tiene que ser de por lo menos $100,000. Ese es el valor de inversión mínima en el Small Business Owner de Queensland. Sí, señor. Okay. Juan Guillermo, cuéntanos, bueno, ¿cuál es tu recomendación para los latinos, como en conclusión de las visas de inversión? ¿Qué les recomiendas? ¿Cómo crees tú que pueden ellos como enfocarse para obtener su residencia permanente a través de ese tipo de visas? Mira, que llevo tantos años trabajando como latino, yo creo que los latinos somos muy emprendedores, muy emprendedores. Es decir, son gente que siempre tiene ideas de hacer cosas nuevas. ¿Y qué tal si hacemos este negocio? ¿Y qué tal si montamos esta otra cosa? Y aquí se presenta la oportunidad de tal asunto. Y hay una apertura al mercado acá. Yo lo que creo es que las nuevas visas lo que le llevan a uno es a explorar oportunidades. Y yo pienso que es el momento de hacerlo. Yo creo que en la medida en que los otros planes de migración en Australia se van haciendo más difíciles, se van acortando, son cada vez más los requisitos en términos de inversión, de tiempo, que ahora tienes que estudiar un máster, que ahora tienes que hacer un doctorado, que ahora tienes que tener inglés proficient, que ahora no es suficiente tener 70 puntos, sino se requieren 90. En la medida que todo ese camino se van cerrando, las visas de inversión se van abriendo y las visas de inversión no son tan caras y hay cada vez más opciones. Entonces yo creo que es la oportunidad para los empresarios y para empresarios con experiencia y para entrepreneurs que quieren intentar negocios nuevos. Mi recomendación, como tú me lo mencionabas, es exploren, busquen, porque las oportunidades que hay son muy, muy, muy atractivas. Como decíamos en el inicio de este Facebook Live, la comunidad latina en Australia ha crecido y ha crecido de una forma impresionante porque cada día ve más uno desde México hasta la Patagonia, en Australia, cada vez incrementándose. Lo más importante que yo he podido captar es que los latinos, como tú dices, somos muy emprendedores y muy trabajadores y tenemos unas ideas magníficas, pero no seguimos protocolos, no planeamos y eso aquí es vital. Esa es la parte que tenemos que aprender
de la comunidad australiana. Tenemos unas ideas magníficas que si nos organizamos y nos asesoramos con unos profesionales ya radicados aquí, australianos o australianos latinos, que nos ayuden a convertir esas ideas, a transformar esas magníficas ideas en negocios y esos negocios, esos emprendimientos en negocios exitosos. Entonces yo creo que este tipo de alianzas que estamos haciendo nos ayudan a fortalecer lo que los latinos pueden llegar a obtener. Hay una persona, Tefa Zapata, pregunta, ¿cómo aplicar una visa de inversión? El primer paso es tener la asesoría de un abogado migratorio. En Australia, nadie te puede dar una asesoría migratoria diferente a un abogado migratorio. Dicen otra persona, ¿cuáles son algunas de las áreas de negocio que le interesan a Australia y qué tipo de profesionales son valorados? En términos de áreas de negocio que le interesan a Australia, básicamente todo lo que tenga que ver con innovación está muy bienvenido. Innovación es trabajar sobre cosas que ya existen, pero que se les pueden dar otra versión. Yo creo que ahí la idea es no repetir que quiero poner un restaurante, que quiero poner un cafecito chiquito. No, ideas novedosas. Yo creo que ese es un elemento absolutamente importante. En términos de profesiones valoradas, hay una lista de ocupaciones en alta demanda que incluye profesores, psicólogos, ingenieros, contadores, profesionales en el área de la salud, científicos. Es muy amplia la lista. Yo creo que muy pocas ocupaciones quedan excluidas. Hay otro grupo también de personas altamente solicitadas que son técnicos. Técnicos en el área de la construcción, técnicos en el área de manufactura, técnicos en el área de mecánica. Sí, yo pensaría que hay muchas oportunidades de ocupaciones calificadas en Australia. Yo pienso que Australia puede parecer un mercado pequeño, de hecho si lo comparamos con Colombia, la mitad de la población de Colombia, Australia tiene 25, 26 millones de personas, pero hay que tener en cuenta que Australia es la única parte occidental dentro de todo el Oriente y es una plataforma interesantísima porque se puede decir que todo el Oriente viene a aprender o migran hacia Australia a aprender un poquito sobre la cultura occidental, a estudiar a las universidades, es su tercer renglón de la economía. Entonces es una oportunidad magnífica para diversificar el negocio y poder pensar en exportar. Bueno, Juan Guillermo, te agradezco muchísimo. ¿Qué otra cosa tienes para decir, para concluir? Y muchísimas gracias. No, a ti, Carmenza, yo destacar quizá a modo de resumen, hay muchas visas para inversionistas. El primer paso, pues definitivamente es hacer una primera evaluación desde el punto de vista legal de migración. El segundo paso ya es hacer la validación financiera de la empresa. Eso lo hacemos con Project RH. Y el tercer paso ya es la constitución de las empresas, de las compañías como tal en Australia, que se hace con la asesoría de un contador, de unos abogados comercialistas, y ahí ya es parte del proceso. Destacar, es un proceso de alguna manera riguroso, sencillo, pero hay que hacerlo de una manera ordenada. Si se hace, definitivamente es exitoso. La ventaja es que muy poco elemento de azar. La gran ventaja es que conocemos con anterioridad qué es lo que se va a pedir en cada momento. Entonces, la evaluación de viabilidad inicial le puede decir a una persona, si usted cumple los requisitos, eche para adelante que esto le va a salir bien. O mire, no se meta porque esto usted se va a trabar en tal punto y no va a ser exitoso. Desde el primer momento le podemos decir su viabilidad, le podemos decir qué es lo que le hace falta y como dicen los técnicos, se hace el gap análisis. Tienes esto te falta, una vez lo cumplas, podemos arrancar. Hay dos preguntas antes de concluir. Dice, ¿y si mi propuesta es montar una startup tecnológica, el país es grato para aceptarme?
Muchísimo, muchísimo. Todo lo que tiene que ver con tecnología, tanto en agrotech, como en meditech, como en todo lo que tenga que ver con innovación tecnológica, inclusive hay unas visas específicas que están en piloto en el estado de South Australia que se llama Support and Innovation South Australia, donde si tu proyecto es aceptado, ellos son los que ponen el 100% del dinero. Australia es un país. ¿Perdona? Australia es un país de servicios, exporta servicios y crea servicios todo el tiempo, sí. En la última pregunta, ¿afecta la situación actual de COVID-19 el proceso de migración o todo sigue normal? Mucho. Lamentablemente, las visas temporales para personas que están infectadas o que tienen el riesgo de estar infectados, se les han cancelado las visas temporales y no pueden entrar a Australia. Es decir, en este momento las visas de personas de nacionalidad china están canceladas y se les está avisando desde antes de llegar y es muy difícil para personas que vienen de la China en este momento la situación. Inclusive estudiantes internacionales que venían a continuar sus estudios no han podido estar a Australia. Muchas universidades están haciendo las primeras semanas del año online y no están reuniendo los estudiantes en las salas de clase con la idea de poder adelantar el semestre sin que ellos entren al país. Juan Guillermo, de Sí, nuevo, es una situación bien compleja. de nuevo, muchas gracias. Para nosotros es un honor tenerte con nosotros en este Facebook Live y los invitamos a todos dentro de 8 días que vamos a tener un tema así súper interesante que es mitos y realidades de cómo emprender en Australia. Y tendremos un invitado magnífico que es JS Accounting. Ellos son especialistas en ayudarlos desde cuando ya el proyecto está listo, ya aplicaron con Juan Guillermo, ya le hicimos todos los documentos, ya fue aprobada su residencia y dicen, bueno, ya vamos a empezar, como decía Juan Guillermo, hay que pasar informes, es la otra parte o la otra etapa del proceso. Los esperamos para dentro de 8 días y muchas gracias a todos por estar conectados. Juan Guillermo, mil gracias. Muchas gracias a ti, Carmenza, y muchas saludos a todos los interesados.